¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica. Estamos culminando el estudio del libro de Daniel con esta guía que tiene por nombre Biblia Fácil Daniel. Nos queda una clase más después de esta para terminar justamente de estudiar este libro fascinante. Como siempre, debajo en la descripción te estoy dejando el link para que puedas descargar este material. Te invito a que puedas buscar tu Biblia y que juntos comencemos a estudiar el tema de hoy. Pero como siempre, antes vamos a buscar la presencia del Señor para que Él nos pueda iluminar y de esa forma entender correctamente la clase de hoy. Así que te invito a que oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad. Te queremos pedir, Señor, humildemente que tu Espíritu Santo nos pueda guiar. Que en esta clase podamos aprender estas lecciones necesarias para nuestra vida espiritual. Te lo suplicamos todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar a continuación este tema que tiene por título Un tiempo de angustia sin precedentes. Es el último capítulo del libro de Daniel, el capítulo número 12. Espero que hayas podido leer el capítulo. Si no lo hiciste, te invito a que puedas poner pausa al video, que leas justamente el capítulo 12 y después continuemos justamente en el estudio del día de hoy. Así que rápidamente vamos a avanzar. Antes del regreso de Jesús, habrá un tiempo de gran prueba para el pueblo de Dios. Las pruebas son permitidas por Dios como forma de transformar nuestro carácter y prepararnos para el cielo. La buena noticia del libro de Daniel es que en este tiempo de prueba se levantará Miguel, quien es Cristo mismo para salvar a sus hijos fieles. Interesante eso. En el momento de mayor crisis en el planeta Tierra, el Señor Jesucristo aparecerá por segunda vez justamente para rescatar a su pueblo, a sus hijos que fueron obedientes por amor a Él. Así que vamos a aprender juntos con respecto a este tema. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué revelación extraordinaria fue presentado Daniel con relación a los últimos días? Vamos a buscar justamente el capítulo 12 de Daniel en el versículo 1. Dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Por lo tanto, ¿qué revelación extraordinaria fue presentado a Daniel con relación a los últimos días? Dice que en ese tiempo de gran angustia se va a levantar Miguel para rescatar a su pueblo. Daniel escribió, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿De qué tiempo está hablando Daniel? Da idea de que esta expresión se encuentra relacionada con el tiempo del fin. De Daniel 11:40. Interesante que utiliza la misma palabra en el idioma original. Esto quiere decir que el profeta Daniel sitúa los acontecimientos del capítulo 12 después de los años 1798 y 1844, fechas que ya estudiamos, como punto inicial del periodo del tiempo llamado tiempo del fin. Es decir, que cuando se levante Miguel, es decir, cuando vuelva el Señor Jesucristo por segunda vez, va a ser después del año 1798 o el año 1844, evidentemente porque estamos en el año 2020. Es decir, que después de estas fechas que son muy relevantes, muy importantes, porque en 1798 comienza el tiempo del fin y en 1844 comienza el juicio del pueblo de Dios. Después de eso tiene que volver el Señor Jesucristo. Y recuerden que Miguel significa quien es como Dios. Es otro nombre del Señor Jesucristo. Y cada vez que aparece Cristo con el nombre Miguel, significa que hay un conflicto, hay una guerra. Y justamente viene Miguel, quien es como Dios, a defender a su pueblo. Un tiempo de angustia en el tiempo del fin. Antes del retorno de Cristo a esta tierra, los hijos sinceros de Dios pasarán por un tiempo de prueba jamás experimentado en la historia. Eso lo acabamos de mencionar. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué descripción hace el profeta Jeremías de este mismo evento? Vamos a leer Jeremías capítulo 30, los versículos 5 al 7 vamos a leer. Dice así:
Porque así ha dicho Jehová: hemos oído de voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo el hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y han vuelto pálidos todos los rostros. Dice el versículo 7, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Noten que Jeremías está mencionando lo mismo que dice Daniel. Por lo tanto, ¿qué descripción hace el profeta Jeremías de este mismo evento? Habrá un tiempo de angustia, lo mismo. El profeta traza un paralelo entre la angustia final del pueblo de Dios y la angustia vivenciada por Jacob en sus días. Es decir, está haciendo un paralelo con respecto a Jacob, la angustia que tuvo él cuando luchó justamente con Cristo. En Génesis capítulo 32 leemos la historia de la angustia de Jacob al saber que su hermano Esaú, a quien había engañado, venía a su encuentro con 400 hombres. Estaba angustiado, me viene a destruir, dijo él. La experiencia de Jacob es tomada como un ejemplo de la angustia de los hijos de Dios, que los hijos de Dios se enfrentarán en los días finales de la historia. Interesante, él estaba angustiado y si ustedes leen la historia van a ver claramente que él estaba orando y de golpe siente la presencia de alguien, pensando que era su hermano Esaú que venía para matarlo o uno de sus hombres. Él comienza a entablar una feroz pelea y después se dio cuenta que estaba peleando justamente con Cristo. Vamos a ver el paralelo justamente entre Jacob y los salvos en el tiempo del fin. 1. Jacob fue amenazado de muerte por Esaú. Interesante que eran hermanos. Su propio hermano le dice que, o le dijo, mejor dicho, años atrás que lo iba a matar. Jacob luchó para conseguir su liberación. 3. Satanás impulsó a Esaú a marchar contra Jacob. 4. Satanás se esforzó para imponer sobre Jacob un sentimiento de culpa. 5. Jacob no dejó ir al ángel hasta ser bendecido. Luchó, dice, con el ángel, y ese ángel era Cristo, y dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Interesante, por eso fue cambiado el nombre, a partir de ese momento pasó a llamarse Israel, vencedor, el que luchó con Dios y venció. Y vemos acá algo interesante justamente con el pueblo de Dios. 1. El pueblo remanente será amenazado de muerte, lo mismo que Jacob. 2. El pueblo remanente clamará a Dios de día y de noche. 3. Los impíos marcharán contra el pueblo remanente. Y 4. Satanás se esforzará para hacerlo sentir que su caso no merece esperanza. Por lo tanto, vemos claramente cómo justamente Jacob prefigura lo que le va a suceder al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué evento señala el inicio de este periodo de pruebas para el pueblo de Dios? ¿Cuándo comienza este tiempo de angustia? Vamos a leer 2 versículos que se encuentran en Apocalipsis. En el capítulo 15, versículo 8 y Apocalipsis capítulo 22, 11. Dice el 15, 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Es decir, termina la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Y ustedes pueden ver esto tranquilamente en los registros bíblicos, en los libros de la Biblia, justamente, que cuando el templo se llenaba de humo, el sumo sacerdote no podía ministrar, no podía hacer su trabajo. Y ahora el 22:11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué evento señala el inicio de este periodo de pruebas para el pueblo de Dios? Es el fin del tiempo de gracia. ¿Qué significa esto? Cuando Cristo deja de interceder por el pueblo de Dios, una vez que termina su obra de intercesión, ya nadie podrá salvarse. Y el que es justo va a seguir siendo justo, y el que es injusto va a seguir siendo injusto. Este periodo es llamado el cierre de la puerta de la gracia, o el fin del tiempo de gracia, expresión que no está en la Biblia, pero en el concepto al que se refiere es encontrado en diversos textos de las Escrituras. Pueden ver Mateo 25:10, Lucas 13:25,
y Apocalipsis capítulo 3, 17, 21, 11 que leímos recién. El cual inicia cuando Jesús termina su mediación en el santuario y caen las plagas de la ira de Dios. Interesante, cuando Cristo termine su obra de mediación, de intercesión por el pueblo, cuando ya los salvados han elegido seguir a Cristo y los perdidos eligieron seguir a Satanás, cada caso ha tomado la decisión. Por lo tanto, ahora se sueltan, y eso la expresión lo utiliza los 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos de los 4 ángulos de la tierra, sueltan los vientos y a partir de ahí caen las 7 últimas plagas. Así que vemos claramente que, aunque no aparece en la Biblia la expresión cierre de la puerta de la gracia o el fin del tiempo de gracia, el concepto sí aparece. Avancemos. Pregunta número 4. Y acá se pone interesante. Dice, lee los siguientes textos y relaciónelos con los enunciados que le siguen, colocando la letra que anteceda al versículo dentro de los paréntesis, de acuerdo con los eventos que ocurrirán antes del cierre de la puerta de gracia. Así que vamos a ordenar, y acá están los textos, Joel 2, 23, 8, Joel 2, 23 y 28, Mateo 24, 14, Apocalipsis 13, 14 al 17, y tenemos 2 versículos en el último que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, y en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, en los versículos 8 al 10 debemos leer. Así que vamos a poner en orden para ver cómo va esto. Por lo tanto, acá vemos, justamente dónde debemos colocar el A, B, C o D. Entonces, vemos acá, Satanás imitará el regreso de Jesús haciéndose pasar por Cristo. El Espíritu Santo será derramado sobre los cristianos sinceros y los capacitará para anunciar el último mensaje de advertencia antes del regreso de Cristo. Tenemos el siguiente que dice, el Evangelio alcanzará a todo el mundo y todos tendrán la oportunidad de tomar una decisión a favor o en contra de Cristo. Y finalmente, la última opción es, un decreto será firmado obligando a todos los moradores de la tierra para recibir la marca de la bestia y adorar su imagen. Y vamos a ver cuál de estos versículos que hemos mencionado anteriormente corresponde y van primero. Así que vamos rápidamente a leer Joel capítulo 2, en los versículos 23 y 28. Dice así, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, ¿cuál de las opciones va? Creo que es la segunda, dice, el Espíritu Santo será derramado sobre los cristianos sinceros y capacitará para anunciar el último mensaje de advertencia antes del regreso de Cristo. Entonces, lo primero que viene es que debe ser derramado el Espíritu Santo para que el pueblo de Dios pueda proclamar el último mensaje de amonestación al mundo. Este es el mensaje que se conoce en la Biblia como el mensaje del 4.º ángel, que es Apocalipsis capítulo 18. Tenemos 3 ángeles en Daniel, en el capítulo 14. Estos 3 mensajes se proclaman. Y el mensaje del 4.º ángel, que es el capítulo 18, es una repetición del segundo, que dice, ha caído Babilonia. Pero, muy interesante lo que dice la autora Elena de White, que ella dice que es una repetición, pero ahora se le añade el Espíritu Santo, por lo tanto viene con otro poder, con un poder mucho más fuerte, porque el Espíritu Santo va a ser derramado sobre sus hijos sinceros. Así que vamos a la segunda opción, la B. Mateo 24, 14 dice, será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, me parece que es la tercera, ¿no? El Evangelio alcanzará a todo el mundo y todos tendrán la oportunidad de tomar una decisión a favor o en contra de Cristo. Algo interesante, noten. Si vamos a la secuencia, el Espíritu Santo es derramado, capacita a los hijos de Dios para anunciar el último mensaje y se predica este Evangelio justamente a todo el mundo para que todo el mundo tome la decisión de seguir a Cristo. Sigamos a la tercera opción, la C.
Dice Apocalipsis capítulo 13, en los versículos 14 al 17. Y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por lo tanto, me parece que es la última opción, se da un decreto, ¿sí?, que va a ser firmado obligando a los moradores de la tierra a recibir la marca de la bestia y a adorar su imagen. Eso significa, está hablando justamente del día domingo, que va a ser obligatorio que todo el mundo, esa es la marca de la bestia, cuando se obliga a todo el mundo a guardar y adorar en el día que Dios no estableció. Por lo tanto, vemos claramente la secuencia, aunque no estoy coincidiendo un poquito, me parece que viene primero el zarandeo, que es justamente la marca de la bestia, y ese zarandeo purifica al pueblo de Dios, el Espíritu Santo es derramado, se predica. De esa forma debemos seguir la secuencia. Obviamente son puntos que no es tan importante, pero a mi entender la C tendría que ir primero. Así que avancemos. Vamos a la última opción, la D, dice, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 14, 11, 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en los versículos 8 al 10, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño y de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Saben, amigos y hermanos? Les voy a buscar mi Biblia para leer este versículo porque es interesante notar justamente que acá, cuando dice en el versículo inicuo, ¿sí? Interesante, si vamos al versículo 7, unos momentos antes, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, en la misma palabra que aparece acá, en el versículo 8, inicuo. Esa palabra, si lo traducimos del griego al original, puede ser traducido como inicuo, pero también significa transgresor de la ley. Entonces, si nosotros traducimos el versículo 7 y 8, o el 8 que estamos viendo en la pantalla, cuando dice inicuo, entonces se manifestará aquel inicuo, aquel transgresor de la ley. En griego es la palabra anomía, sin ley, ¿sí? Ateo, sin Dios. A es sin, ¿sí? Entonces, sin ley, anomía. Es decir, que se va a levantar alguien que va a estar en contra de la ley de Dios, que es el mismo Satanás. Pero en este caso está hablando justamente que del hombre de pecado, el hijo de perdición, el que está en contra de la ley de Dios. Así que, en realidad, el versículo que debemos leer es este. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, la opción D va al primero acá. Satanás imitará el regreso de Jesús haciéndose pasar por Cristo. Interesante este concepto. Vemos claramente cómo Satanás va a tratar de imitar, y eso va a hacer, va a imitar en todo a Cristo menos en la forma en que va a venir Él. No puede imitar, Él está prohibido. Pero en diferentes partes de la tierra dice que se va a presentar como Cristo. Un hombre amable, amoroso, va a llamar a la unidad global que debemos, él va a decir en realidad, dice, las plagas están cayendo porque hay un pequeño grupo que no se quiere unir al día domingo. Entonces ahí se va a decretar un decreto, valga la redundancia, de muerte, se va a dar un decreto de muerte.
Vamos a la quinta pregunta. ¿Qué sucederá cuando Cristo termine con su obra mediadora en el santuario celestial? Vamos a leer dos versículos, Apocalipsis capítulo 15, 6 y en el capítulo 15, 1. Dice así, el 15, 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Noten, termina la intercesión, salen los ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino, resplandecientes y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Por lo tanto, ¿qué sucederá cuando Cristo termine con la obra mediadora en el santuario celestial? Caen las 7 últimas plagas. El primer evento después que Jesús deje el santuario celestial será el derramamiento de las 7 plagas. La ira de Dios se manifestará a través de ellas. La Biblia nos dice que esto sucederá pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus injusticias. La caída de estas 7 últimas plagas es la prueba visible de que Jesús ya no está en el santuario y que la situación de cada habitante en la tierra ya está decidido para salvación o para perdición eterna, lo que estábamos mencionando anteriormente. Vamos a la pregunta 6, debemos hacer exactamente lo mismo que hicimos con la pregunta número 4. Lea los siguientes textos, y relaciónelos con los enunciados siguientes, de acuerdo a los eventos que ocurrirán después del cierre de la puerta de la gracia. Así que justamente acá tenemos los textos, Daniel 12.1, Apocalipsis 16.1 al 21, vamos a leer varios versículos, Apocalipsis capítulo 1.7, Daniel 12.2 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Así que vamos a avanzar, tenemos bastante para leer. Acá tienen justamente donde debemos colocar. Está la caída de las 7 últimas plagas, vamos a ver cuál de las opciones va. El regreso de Jesús, el tiempo de angustia sin precedentes en la historia, primera resurrección para salvación, una resurrección especial donde los salvos y perdidos resucitarán juntos. Y vamos a avanzar rápidamente con la lectura. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Por lo tanto, ¿qué evento corresponde? Creo que es la tercera, un tiempo de angustia sin precedentes. Así que ahí está marcado. Vamos a la siguiente lectura y ahora todo el capítulo 16, o prácticamente todo el capítulo 16 de Apocalipsis. Déjenme buscar acá en la Biblia una cosita, creo que casi todos los... Sí, es todo el capítulo, eso quería estar seguro, es todo el capítulo 16. Bueno, avancemos. Versículo 1. Oí una gran voz en el cielo, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El capítulo 16 de Apocalipsis está justamente relatando la caída de las 7 últimas plagas. Así que hemos leído la primera. La primera dice que vino una úlcera pestilente. Esa es la primera plaga. Vamos a la segunda plaga. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en la tierra. La segunda plaga es que el mar se convierte en sangre. Tercera plaga. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. La tercera plaga justamente ahora ataca a las fuentes de las aguas, a los ríos, y también se convierten en sangre. Esto significa que donde cae esta plaga, muere todos los peces, todo lo que hay en el mar, porque se transforma en
en sangre. Primero, obviamente, ataca al mar y después al río, así que no va a haber peces que puedan sobrevivir, o los animales acuáticos. Vamos al siguiente versículo. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras y eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, pues se lo merecen. Noten que estas dos plagas se ve que es en respuesta a que el mundo ha perseguido y ha matado a los hijos de Dios. Y como consecuencia de eso, ellos van a beber sangre. Sigue diciendo: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y ahora viene el cuarto ángel, la cuarta plaga. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Es decir, que la cuarta plaga tiene que ver con el sol. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Noten que ahora la plaga cae en el sol, eso significa que va a ser más calor de lo habitual, y los hombres no se arrepintieron, sino que blasfemaron el nombre de Dios. Y obviamente no se pueden arrepentir porque ya se cerró la oportunidad, ya se cerró la gracia. Por lo tanto, si fueron pecadores, van a seguir siendo pecadores. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron por sus obras. Otra vez, la quinta plaga dice que cae tinieblas en el trono de la bestia, y otra vez pasa lo mismo. No se arrepienten y blasfeman contra Dios. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Esto no es literal, es simbólico. Acá lo que está diciendo es que se va a secar. Recuerden que en profecía las aguas representan gente, pueblos, muchedumbres. Y está haciendo una referencia justamente al capítulo 5 de Daniel. ¿Se acuerdan que hemos estudiado cómo cayó Babilonia? El río Éufrates se secó y los ejércitos pudieron entrar justamente y tomaron Babilonia. Y acá está pasando exactamente lo mismo. La gente que le da a la bestia el poder para que pueda gobernar, ahora la gente le retira ese poder y obviamente pierden ellos la capacidad de dirigir a la gente, porque la gente no le escucha más. Pero también se prepara para la llegada a los reyes del oriente. Y acá los reyes del oriente es un sinónimo del Señor Jesucristo. Cuando se secan las aguas, cuando la gente le quita el poder a la bestia, Cristo está por venir. Eso es lo que significa. Y vi salir de la boca del dragón y de la bestia, y de la boca de la bestia y la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo pronto, y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vele y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y no es literal esto, no es ahí en el monte Megido, no es esto es simbólico. Hay una guerra espiritual, no se olviden de eso. Y vamos a la última plaga. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió con gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Noten acá, dice que sale del templo una gran voz, dice, y hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor, es decir, un gran terremoto que jamás hubo en la tierra. Esa voz que se escucha va a hacer que tiemble la tierra.
Y dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Noten, va a caer un gran granizo, ¿sí? Entonces, hemos leído todo. Creo que el capítulo 16, ¿de qué está hablando? De las 7 últimas plagas, por lo tanto es la primera opción, caída de las 7 últimas plagas. Faltan 3 solamente. Vamos a la siguiente. Apocalipsis capítulo 1, 7. Dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Por lo tanto, ¿de qué evento está hablando acá? Del regreso de Jesús. Porque noten que dice, he aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Por lo tanto, está hablando justamente de la segunda venida de Jesús. Vamos a la siguiente. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Por lo tanto, ¿de qué evento está hablando acá? De una resurrección especial donde los salvos y perdidos van a resucitar. Interesante este punto. Va a haber una resurrección especial antes de la gran resurrección que va a ocurrir en la segunda venida de Jesús. En esta resurrección especial, y lo dice la autora Elena de White, van a resucitar todos los que hayan participado del mensaje del tercer ángel, es decir, de los 3 ángeles. Entonces, eso significa que todo adventista fiel se va a despertar antes de la segunda venida de Cristo, para ver todos los acontecimientos que van a ocurrir. Pero al mismo tiempo van a resucitar aquellos que estuvieron con el juicio de Cristo, que estuvieron involucrados en el juicio de Cristo. Caifás, los romanos que le escupieron, lo insultaron, los sacerdotes, toda esa gente, el mismo Pilato, cuando el Señor Jesucristo, tú me verás venir en las nubes, van a resucitar también ahí. Porque tienen que ver que ellos mataron al Dios creador. Interesante ese concepto, ¿no? Por lo tanto, tenemos una resurrección especial y una resurrección general, que es así, es en ocasión de la segunda venida de Jesús, y es justamente el último punto que nos toca marcar. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, es la última opción que faltaba, la primera resurrección, que es para salvación. Interesante que dice primera resurrección, porque habrá una segunda resurrección. No tiene que ver con la resurrección especial, es otra cosa. Está la resurrección especial, después viene la primera resurrección y la segunda resurrección, que ahí no debemos estar. Porque todos los que van a resucitar, que va a ser después del milenio, son aquellas personas que se perdieron. Van a resucitar justamente para recibir la sentencia. Eso lo dice muy bien justamente el libro de Apocalipsis. Vamos a la pregunta número 7. ¿El regreso de Jesús dará inicio a qué periodo de tiempo? Les acabo de mencionar. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Por lo tanto, el regreso de Jesús dará inicio a ¿qué periodo de tiempo? Los 1000 años. No vamos a estudiar eso, ustedes lo pueden buscar si quieren, tanto en las clases bíblicas sobre Apocalipsis o en las clases bíblicas que hicimos al principio, que vimos la fe de Jesús. Ahí vimos un tema en cada clase, la fe de Jesús y el Apocalipsis, que hablamos sobre los 1000 años. Pablo declara que Jesús volverá para buscar a aquellos que aman su venida.
Jesús aparecerá en las nubes de los cielos y resucitará a los salvos de todas las edades. Ellos se unirán a los salvos vivos y subirán al encuentro con Jesús en los cielos. Jesús llevará a los redimidos a la casa de su Padre y juntos reinarán por 1000 años en los cielos. Pero después vuelve a la tierra. Vamos a la pregunta 8, o mejor dicho, debemos unir nuevamente. Lee los siguientes textos y relaciónelos con los enunciados siguientes, de acuerdo a los eventos que ocurrirán después del milenio. Por lo tanto, vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, 1, 27, 25, 20, 8 y 9 y 21, 2. Vamos a ver cuál de estos puntos corresponde a cada uno. Ahí está en orden cómo va. La ciudad santa desciende del cielo, los impíos muertos resucitarán, Satanás será liberado de su prisión, Satanás y todos los impíos marcharán para atacar la nueva Jerusalén y serán destruidos eternamente, y finalmente la tierra será purificada y recreada, así nuestro planeta será la eterna morada de los santos o de los salvos. Así que vamos a ver cuál de los versículos corresponde. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, 1. Perdón. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Por lo tanto, me parece que es la última opción. La tierra será purificada y recreada, así nuestro planeta será la eterna morada de los salvos. Exactamente. Vamos al punto B, Apocalipsis capítulo 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Por lo tanto, es la opción, la tercera acá, Satanás será liberado de su prisión. Vamos a Apocalipsis capítulo 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dice que los muertos impíos o los impíos muertos resucitarán. Perfecto. Esta es la segunda resurrección. Avanzamos, Apocalipsis capítulo 20, 8 y 9, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Este es el infierno. Por lo tanto, es la cuarta opción acá, donde va la letra D. Satanás y todos los impíos marcharán para atacar la nueva Jerusalén y serán destruidos eternamente por el fuego de Dios, y acá es el infierno. Y por último, Apocalipsis 21, 2, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada, es decir, adornada para su marido. Es la primera opción, la ciudad santa desciende del cielo. Vamos a la pregunta número 9. ¿Solamente quiénes podrán entrar en la ciudad que Dios está preparando? ¿Quiénes podrán entrar en esa ciudad? Solamente quiénes van a entrar en la ciudad de Dios. Vamos a leer Daniel capítulo 12, versículo 1 y Apocalipsis capítulo 21, 27. Dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, 27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, en la ciudad santa de Dios, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, solamente quienes podrán entrar en la ciudad que Dios está preparando, los que estén escritos o inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ese libro justamente contiene todos los que podrán entrar en la santa ciudad de Dios. Ahora, ¿cuándo se escribe mi nombre en ese libro? ¿Quieren saber ustedes? Es cuando nos bautizamos. Porque cuando nos bautizamos, nos hacemos ciudadanos de la patria celestial. Es decir, miren lo que pasa. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos aceptando al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y estamos haciendo una ceremonia pública para que todo el mundo sepa que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestra vida.
Pero al mismo tiempo, mi nombre está siendo escrito en este libro, en el libro de la vida del Cordero. Y si está escrito mi nombre, puedo entrar a la patria celestial, porque soy ciudadano. Pero al mismo tiempo, cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador y me bautizo, no solamente mi nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero, sino que también al mismo tiempo estoy contratando un abogado. Recuerden que nosotros estamos en un juicio, y todos los que aceptan a Jesús como su Salvador entran en ese juicio. Esto lo hemos estudiado, lo pueden buscar justamente en una de las clases bíblicas de Apocalipsis o de la fe de Jesús, donde hablamos sobre el juicio, y ahí hablamos claramente lo que estamos mencionando. Así que pueden buscar ahí para profundizar un poquito más. Pero lo interesante, no solamente nos hacemos ciudadanos de la patria celestial cuando aceptamos a Jesús, sino que aceptamos a Cristo como nuestro abogado, o mejor dicho, contratamos a un abogado para que nos pueda defender en el juicio. Qué interesante, ¿no? Qué interesante eso. Todo aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador y tenga su nombre escrito en el libro de vida, dice, ellos podrán entrar, obviamente como dijimos recién. Un día este libro será abierto y solamente los inscriptos en el libro recibirán la vida eterna y la corona de la victoria. Pregunta número 10. ¿Cuáles fueron las palabras del ángel a Daniel? Vamos a leer Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 12, los versículos 4 y 13. Dice el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Déjenme decirles algo, no está hablando de la ciencia, la tecnología, de los celulares, las computadoras, no está hablando de eso. El profeta Daniel lo que está diciendo es que la ciencia del conocimiento de la profecía o de la Biblia va a aumentar en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque mucha gente va a ver lo que está sucediendo y dice, ¿y esto no está escrito en la Biblia? Y se van a volcar, porque van a querer conocer más. Sigue diciendo, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Por lo tanto, ¿cuáles fueron las palabras del ángel a Daniel? Que selle el libro hasta el tiempo del fin. El ángel Gabriel ordenó a Daniel sellar el libro hasta el tiempo del fin, momento en que muchos se interesarían en su estudio y la ciencia, es decir, el conocimiento de este libro y los recursos para estudiarlo se multiplicarán. Entonces Gabriel le dio a Daniel la seguridad de que su recompensa estaba garantizada y que él debía descansar, es decir, morir, para que resucitara para recibir la heredad al fin de los días, es decir, la vida eterna. Por lo tanto, al descubrir que estamos llegando a los últimos días de la historia de este mundo, cuando ocurrirán acontecimientos extraordinarios, deseo prepararme tomando las siguientes decisiones. Te invito a que hoy puedas tomar estas decisiones. 1. Estudiar con humildad y oración la palabra de Dios y obedecer todas sus orientaciones. Te invito a que hoy puedas tomar esta decisión de estudiar la palabra de Dios con oración. Segundo, dedicar mi vida al servicio de Cristo, trabajando conscientemente para alertar a otros al respecto de los eventos que se aproximan. El Señor nos está llamando no solamente a estudiar la palabra de Dios con oración, sino a dedicar mi vida al servicio de Dios. ¿Cómo? Anunciando a mis amigos, familiares, vecinos, de que estos acontecimientos están pronto por ocurrir. Y finalmente, dedicar tiempo todas las semanas para asistir a los cultos de adoración en la iglesia. Evidentemente esto no lo podemos hacer ahora, porque estamos en cuarentena todavía, no sabemos cuándo vamos a volver, pero el día que se abra debemos dedicar tiempo todas las semanas para asistir a los cultos de adoración. Lo dice la palabra de Dios, que debemos asistir a la iglesia de Dios. Así que hoy debemos tomar esta decisión. Hoy el Señor nos llama a estudiar la Biblia con oración.
Hoy el Señor nos llama a dedicar mi vida al servicio de Cristo, anunciando a mis familias, como les dije, amigos, vecinos, y decirles, Cristo está pronto por volver. Y todo lo que está ocurriendo ya está mencionado en la Biblia. Pero al mismo tiempo dedicar tiempo para ir a la iglesia cuando esto se abra, cuando la cuarentena se abra. Y si no puedo asistir todavía a la iglesia, conéctate en las diferentes redes que tenemos para escuchar la escuela sabática y el sermón. Aprovechemos estos medios, porque si tú estás escuchando este tema es porque lo estás viendo a través o desde tu celular o desde tu computadora. Así que te invito a que te puedas conectar. En la próxima clase vamos a ver el último estudio que tiene por título El establecimiento del eterno reino de Cristo. Así que, como siempre, te invito a que te puedas conectar en la última clase bíblica sobre Daniel. Vamos a terminar de estudiar con esta guía que tiene por nombre Biblia Fácil Daniel. Así que te mando un fuerte abrazo, te invito a que puedas tomar esta decisión de seguir al Señor Jesucristo. Te mando un fuerte abrazo, como te mencioné, voy a seguir orando por ti para que el Señor te pueda bendecir. Te espero en la próxima clase con este último tema.